Charlie 1 a Charlie 2, Charlie 1 a Charlie 2, me copia. Fuerte y claro, Charlie 1. Operación Cine empieza ya. Copiado, Charlie 1. Salgo de oficina, voy por las chicas y nos vemos en el snack bar. Listo, Charlie 2, entradas a las películas ya en mi dispositivo móvil gracias a la aplicación de Cinemark. Cambio y fuera. Solo en Cinemark vives la emoción del cine. Disfruta de nuestras butacas D-Box y nuestro sonido envolvente XD. Aprovecha nuestras tarifas reducidas y combos de locura. Revisa nuestra cartelera de tus películas favoritas y compra ya tus entradas en línea entrando a www.cinemark.com.es o compra ya tus entradas en nuestra nueva app. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Fin de espacio publicitario. Llegó nuestro momento, siempre en sintonía donde sea que me encuentro. Con Café Club lo más cool estás oyendo. No me escuchas porque somos como tú, somos Café Club. Latinoamérica vive en un solo aroma de café. Estamos junto a ti donde sea que tú estés. Sabemos quién eres tú porque todos somos Café Club. Muy buenas tardes con todos. Estamos en una tercera emisión de nuestro programa Cuestión de Honor, donde decimos la verdad sin temor. En esta tercera emisión, pues, abordamos nuevamente nuestro segmento de entrevistas interactivas. Básicamente para volver a hablar de lo que es prioridad en este espacio. El Ecuador, nuestro país, ¿ya? Y las preocupaciones que tenemos sobre él. Porque aquí, donde ustedes me ven sentado, soy un ciudadano más como ustedes. Soy alguien que de alguna forma está aprendiendo en este medio a comunicarse con ustedes como uno de ustedes. Y en eso radica, ¿ya?, la evolución de este programa. En esto radica, porque cuando ingresamos, en la introducción que ustedes han de haber visto, empecé como un ciudadano que responde preguntas al igual que lo haría cualquiera de ustedes sentado en este set. Porque este no es un espacio para eruditos e iluminados. Este es un espacio para ciudadanos que merecen ser visibilizados por su compromiso con el Ecuador, ¿ya? También por su experticia, por la que no han sido reconocidos. Porque hay un daño aún más grande que ha causado la corrupción en el Ecuador. Y es precisamente el de invisibilizar a los que realmente tienen talento y no lo han podido poner al servicio del Ecuador. Con esta introducción empiezo esta tercera emisión del programa Cuestión de Honor, con el auspicio del Estudio Jurídico Seguris, el estudio jurídico de los empresarios que quieren comerciar a nivel internacional e establecer vínculos comerciales honestos. El Estudio Jurídico Seguris tiene oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Llame ya al 0997-914742 o al email contacto@seguris.com.es. Y bueno, para arrancar el programa de hoy, que les aseguro va a ser un programa que va a dar muchísimo que hablar, voy a introducirles el tema. El Ecuador, proyectado al futuro, ¿puede seguir siendo un país petrolero o no? Y para eso hemos invitado a dos expertos en sus áreas. Tenemos a Nelson Chulde, ingeniero petrolero, experto en manejo y administración del petróleo. Tenemos también a Rubén Usca, empresario del sector privado, comerciante, dedicado al sector automotriz. Como verán, el sentido de la invitación de ambos ha sido justamente porque ambos sectores están interconectados. El sector petrolero del sector automotriz. Y esto lo digo enfocándome en aquel fantasma que está rondando hoy en día por el mundo de hoy, las energías alternativas, ¿verdad? El futuro que muchos ven en los carros eléctricos o los carros con combustible de hidrógeno. Y ese tipo de energías alternativas que a lo mejor puedan determinar si el Ecuador debe seguir esa senda o debe quedarse. Y para eso, primero que nada, doy la bienvenida a estos dos ilustres invitados.
Nelson Chulde, desde la ciudad de Quito. De hecho, el programa de hoy lo estamos transmitiendo desde la ciudad de Quito. Así que el programa de hoy es un programa con altura, netamente, ¿no? Pero bueno, don Nelson, por favor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra usted hoy? Hola Francisco, buenas tardes con todos. Muy bien, las órdenes aquí para aportar en lo que sea posible para el mejoramiento del país. Así estamos, y ese es el fin de este programa. Como cada día veo que tenemos más televidentes conectados, de verdad el primer programa creo que tenía dura pena medio. Ahora ya hemos subido la audiencia porque estamos imponiendo nuestro estilo. Estilo no tanto, digamos, técnico, profesional, sino ciudadano. Somos lo que el ciudadano quiere escuchar. Rubén Busquedo, al programa, unas palabras de saludo, por favor. Buenas tardes, Francisco. Un saludo fraterno a todos quienes nos están escuchando hasta ahora en este programa Café Club. Un honor realmente estar aquí, pues, y aportar un poco con la pequeña experiencia que tengo en mi campo, ¿no? Muy feliz de estar acá. Saludos allá. ¿Cómo está el clima en Quito, Francisco? ¿Qué tal? Bastante bien, bastante bien. Y aprovecho para presentar una pequeña excusa a la audiencia. Inicialmente en la promoción había anunciado un invitado que, bueno, fue un error de tipeo. Era Nelson Chulde, nuestro invitado en la promoción, pero el día de hoy, ya, Nelson va a hablar largo y tendido con nosotros sobre su expertise en el sector petrolero. ¿Por qué Nelson Chulde? Porque, primero que nada, es uno de los mayores expertos que hay en este campo en el Ecuador. Y yo creo que todos cuantos estamos aquí vamos a enriquecernos de su conocimiento. Porque para eso estamos. No, este no es un programa donde el entrevistador es un protagonista. Se roba el show, viene a poner acá el show, hacer las preguntas. Este es un programa donde todos tenemos algo que aprender. Porque sepan ustedes, señores televidentes, que la virtud de la sabiduría yace en la curiosidad. Y la curiosidad solo es posible en las mentes y espíritus humildes, dispuestos a escuchar y aprender. Así que aquí viene mi primera pregunta para empezar y arrancar oficialmente este segmento de entrevistas. A ver, don Nelson Chulde, proyectemos el Ecuador de aquí a unos 40 años, ¿ya? Si vemos esta proyección del Ecuador en 40 años, ¿cuál es el futuro del sector petrolero? Si es que seguimos por la senda que estamos, ¿y cuál sería el futuro con los correctivos que deberíamos hacer en 40 años para el sector petrolero del Ecuador? Adelante, Nelson Chulde. Ok, Francisco, pero primero permíteme introducir un poco de mi experiencia profesional para el conocimiento de todos la audiencia. Bueno, trabajé 28 años en Petroecuador, de los cuales 22 fueron en refinaciones. Refinería Esmeraldas y Refinación, y las dos refinerías de La Libertad y Chuchufindi son bastante conocidas para mí. Luego estuve otros 5 años en Petroecuador en la gerencia de transporte, en comercio internacional y también en la gerencia de logística y bodegas. Así que tengo una experiencia bastante buena en Petroecuador, y en el 2018 estuve un año de gerente general en Refinería del Pacífico. Por lo tanto, también conozco los pormenores de ese proyecto y podría hablar con mucha confianza de lo que se refiere al sector hidrocarburífero y especialmente al sector de refinación. Ahora, respecto a tu inquietud, o sea, la proyección del sector petrolero, digamos en 40 años, el escenario actual es incierto, por decirlo de alguna forma. Antes de este asunto del coronavirus, pues se tenía una perspectiva más clara, digamos. En Europa hay estudios y estadísticas que hablan de que el crecimiento del consumo de petróleo crecía hasta el 2040 alrededor del 1%. En Ecuador crecía alrededor del 4%. Pero ahora ya esos datos ya no son confiables, porque este evento del coronavirus pues ha cambiado definitivamente el comportamiento humano
y que influye en el consumo de energía, y entre esos los combustibles, ¿no? Entonces, los hechos reales demuestran que ha habido primero no ha habido actividad ni de transporte, ni terrestre, ni aéreo, ni particular, ni municipal o interprovincial, y por lo tanto el consumo de combustibles en gasolinas o en diésel ha disminuido drásticamente. Ese es un primer escenario. Entonces, faltaría ver el desenlace. ¿Qué mismo sucede cuando este asunto del coronavirus se estabilice o se aclare? Y podría ser que ahí podremos tener más claro el panorama para saber cómo crecerá, pero en definitiva o en concreto es que el sector que está en recesión o se deprimió, se irá recuperando, pero muy lentamente, y difícilmente llegue a los niveles de consumo energético que teníamos antes o a finales del 2019, digamos, porque luego enero y febrero y marzo ya empezó con las medidas de aislamiento y la poca movilidad de la gente, lo que ha influido directamente en la baja del consumo de combustibles. Vaya, voy a hacerte una pregunta en base a tu experiencia, Nelson, si me permites. Dime, la refinería del Pacífico, en el estado actual que la vemos, ¿sería un proyecto a optimizar para un futuro gobierno? Es decir, ¿valdría la pena invertir en la refinería del Pacífico o es un proyecto que de alguna forma quedó ahí? O sea, no tendría mayor utilidad. O sea, ¿qué podríamos hacer con la refinería del Pacífico? Bien, a ver, un poco de antecedentes. Ese proyecto inició en el 2008, ¿no? Ahora ya estamos en el 2020 y son 12 años del proyecto terminado. En el 2010 empezó la ingeniería conceptual, en el 2012 ya estuvo la ingeniería básica, y luego las administraciones de ese entonces se emprendieron en las obras tempranas, que se llaman, o sea, preparar el suelo, el acueducto y las vías de acceso. Pero realmente, después de 12 años, las bases técnicas del proyecto ya están muy desactualizadas. El ejemplo más claro es que ese proyecto fue diseñado para procesar un crudo de 20.4 API, una mezcla de crudo oriente, crudo napo y un crudo venezolano. Pero tanto el crudo oriente como el crudo napo han variado sus propiedades físico-químicas. El crudo napo, lo más relevante sería el API, disminuyó de 19 API, ahora está alrededor de 17 o un poco menos, alrededor de eso. El crudo oriente ha disminuido un poco menos el API, y el crudo venezolano que estaba previsto en la mezcla pues ya no existiría, ¿no? Porque las condiciones políticas y económicas de Venezuela no creo que den para tener esa disponibilidad. Entonces ese crudo ya no se dispondrá, esa mezcla de crudo ya no está disponible, y por lo tanto todas las ingenierías, la básica, la conceptual y la básica, ya quedan obsoletas. Algo servirá de esas ingenierías, pero realmente ya muy poco. Entonces, así como el mismo proyecto ya no entraría, con adaptaciones, con adecuaciones. Cuando estuve en el 2018, el gobierno emprendió o hizo gestión, promociones internacionales para que inversionistas se interesen en construir la refinería, ¿no? En continuar, pero ya no llamándose Refinería del Pacífico, sino Refinería de Manabí. Pero tampoco prosperó esas gestiones. Lo que demuestra que o los inversionistas ya vieron que el proyecto no daban los números, o el marco legal del país y otras cosas que influyen en los inversionistas para tomar decisiones ya fueron diferentes, ¿no? Entiendo. O sea, de repente lo mejor que puede pasar es que le caiga un asteroide, pero dejar un cráter puede ser un poco más útil. Pero bueno, de repente. Bueno, lo que está sirviendo, lo que está operando es el acueducto, ¿no?
Está, bueno, El acueducto. no está sirviendo como para el agua que tenían que entregar a la refinería, que ya debería existir, pero está entregando agua a Manta, Montecristi y Jaramillo, ¿no? Obviamente tiene muchos problemas esa instalación. La principal es la falta de recursos para hacer los mantenimientos adecuados de esa instalación. Muy bien. Rubén Usca, por favor. A ver, Rubén, así mismo como Nelson, por favor, danos una breve introducción sobre ti mismo. Queremos saber de ti. Muy aparte de mi introducción, quiero que el público sepa quién eres, antes de hacerte la primera pregunta. Audio. Muy bien. Bueno, Francisco, pues yo soy un ciudadano ecuatoriano, nacido en Guayaquil. Tengo ya 45 años de edad, casado. Tengo 2 hijos que ya están en la universidad. Y pues casi toda mi vida productiva, ya laboral, siempre ha sido en términos pues de empresas familiares al inicio. Ahora tengo una empresa con el tema automotriz, que ya tenemos un tiempo, gracias a Dios, funcionando, y pues también estamos siempre analizando pues el tema político. Me gusta siempre estar pendiente de cómo se están manejando las situaciones. Por eso, cuando me hablaste del tema petrolero, me gustó el punto que se va a tratar, sobre todo desde el punto de vista comercial para el país, en lo que tenga que ver desarrollo. ¿Sí? Entonces, bueno, espero la pregunta que me vas a realizar y ojalá podamos tener una hermosa conversación, interactuar con las personas que pues, estén viendo el programa, escuchándonos, y poder sacar buenas conclusiones en pro del desarrollo de nuestro país, que es lo que queremos realmente. Perfecto, Rubén. Pero dime algo, Rubén, y quiero saberlo aquí en este foro, ¿verdad? El futuro de tu negocio, me refiero en el sector de los repuestos, etcétera, ¿qué tan vinculado está al consumo actual del petróleo? Ya, digamos, ¿qué tanto te está afectando la situación del consumo de combustibles actual en tu negocio automotriz? A ver, más que el tema del petróleo en sí, Francisco, creo que el problema económico del país son debido a las malas políticas económicas y al mal manejo financiero que se viene ya haciendo muchísimos años atrás. Y para hacer un análisis muy superfluo de la situación, veamos que estamos dependiendo en el país, primero, de un combustible fósil que es no renovable, que maneja un precio volátil en el mercado. Es decir, estamos a expensas de cómo se manejan los valores del petróleo en el mercado internacional, y esto no es conveniente pues para ningún país depender únicamente de un producto, mayoritariamente hablando. Peor cuando este producto lo maneja exclusivamente el gobierno. Entonces, que si me afectan las malas decisiones económicas como cualquier negocio de cualquier ciudadano ecuatoriano. Porque el problema ahora en sí no es el bajo precio del petróleo. El problema que tenemos nosotros es que nuestro país depende económicamente del petróleo. Dependemos del petróleo. Lógicamente que si el petróleo ha bajado, nos afecta no solo a los negocios de repuestos o temas automotrices, nos afecta al 100% de negocios en el país. Eso tenemos que tener claro. Entonces, el hecho de depender de un monoproducto como la Estrella en sí es una mala política financiera que se viene manejando hace muchísimos años atrás. Y lo hablaremos más adelante, pues ya con números ajustados a la actualidad actual, ¿no? A la actualidad presente.
de todos los manejos que se han manejado, de todos los valores y crecimientos que hemos tenido como economía nacional en todos estos años en los que hemos dependido del petróleo. Y hablaremos de valores, de cifras mucho más exactas en el desarrollo del programa. Ya, perfecto. Rubén, ahora te voy a hacer una pregunta de la misma perspectiva que le pregunté a Nelson. Supongamos que de aquí a 40 años, ¿no? Tienes la dicha y suerte de tener los genes de don Alfonso Espinosa de los Monteros y vives lo suficiente, ¿verdad?, para ver el Ecuador del futuro. ¿Cómo ves el futuro de tu sector en venta de repuestos? ¿Crees que habría que adaptarse a los carros eléctricos o tú crees que no estamos todavía por esa senda? O sea, ¿tú cómo has proyectado? Porque como buen empresario que eres, tú proyectas. Porque si algo ya caracteriza al empresario por sobre los abogados, por ejemplo, sobre los médicos, es que los empresarios tienen proyección y funcionan por proyección, funcionan por presupuesto e inventarios a próximo año. Tú en 40 años, ¿ya? Viendo el panorama del que más o menos está hablando Nelson y el que nos describió de una manera muy acertada. ¿Cómo tú ves este negocio? ¿Te seguirías dedicando al negocio de venta de repuestos? Y esto lo digo muy aparte de los aranceles que están haciendo que esta industria se vea muy perjudicada. Los aranceles para repuestos de vehículos. Y vehículos que no se fabrican en Ecuador, por si acaso. O sea, porque no es que tenemos una marca propia de vehículos aún como para proteger una industria automotriz y decir los aranceles justifican que haya protección de la industria nacional. Al contrario, pues se está perjudicando la mano de obra nacional, pues si no entran ensambladoras automotrices a Ecuador, ¿verdad? Es justamente porque la importación está perjudicando, pues con los aranceles, que haya una industria de ensamblaje como deberíamos tener, como ocurre en países de la región como México, como ocurre en Brasil, que tienen esa facilidad, ¿no? Pero bueno, supongamos que el Ecuador del futuro ya es un Ecuador que se está agarrando así, con uñas y dientes, a este recurso, digamos que no es renovable, que es el petróleo. Por eso, más bien, en lugar de plantearte la pregunta en un solo sentido, quiero planteártela en dos. En un Ecuador donde el futuro, ya, lo que más denota es la escasez del petróleo, ya no es negocio, porque digamos, ya es un recurso que se está agotando, el que casi no se necesita, que simplemente se usa en la industria del plástico. Y la otra perspectiva es, ¿sabes qué? El petróleo alcanzó su grado de optimización, es más, lo estamos produciendo sintéticamente, como ocurrió hace poco, que bajó el barril, porque exploraron una fórmula de fabricación del carbón, o algo de carbono, si me equivoco, Nelson. ¿Te acuerdas que en la Segunda Guerra Mundial hubo esto? Que los alemanes alcanzaron un grado de industrialización del petróleo, ya, que hicieron el petróleo sintético, que eso logró de alguna forma equilibrar los precios del petróleo. Creo que ocurrió de esa forma y más que nada suplir un poco la falta de petróleo. En la Segunda Guerra Mundial hubo esta particularidad. Los alemanes, antes de entrar a los Urales, que era su aspiración principal en la incursión a Rusia, era buscar petróleo en el sur de Rusia, porque para mantener la maquinaria alemana con el tamaño que había tenido la Alemania nazi en aquel entonces, necesitaba encontrar combustible y alimentar su maquinaria con petróleo. Pero estamos hablando de hace ya 70, 80 años. Pero mi pregunta, Rubén, es, en tu proyección empresarial en 40 años, ¿a qué negocio te dedicarías? Francisco, te voy a ser muy sincero. La realidad económica de nuestro país no nos permite hacer tipo de proyecciones a tan largo plazo. Es la verdad. Uh-huh. Por ejemplo, países industrializados, como Chile, tienen modelos económicos que ya tienen 40 años. Pero lamentablemente, nuestra economía aún dista mucho de esto. Es la triste realidad. Acá nosotros vamos a hacer proyecciones muy cortas. Muy cortas. Para empezar, nosotros tenemos que como país apostar a la industrialización. No somos un país industrializado. Si tenemos un país industrializado, pudiéramos hacer algún tipo de proyecciones, ya como tú dices, a 30, 40 años. ¿Sí? Ahora hay que hacer las proyecciones a mucho más corto plazo. Ahora, ¿qué? Como empresario, es lógico que siempre estamos dados a los cambios.
El empresario siempre tiene que tener pues un plan A, un plan B, en muchos casos un plan C, eso sí. Pero volviendo al tema, que si me veo en el negocio automotriz, sí, ¿por qué no? Lo que hay que hacer es ir desarrollando a la par de los tipos de vehículos que habrán para esa época. Eso sí, simplemente vamos a desarrollar a la par, pero hay que ir cambiando. Los dinosaurios, como dicen muchos, ¿verdad? Los dinosaurios no se mantuvieron y pues tuvieron que perecer pues, en el cambio, ¿no? Pero por nosotros los empresarios tenemos que estar preparados pues, para los cambios que se vienen y eso es lo que hay que hacer. Fundamentalmente, te digo, en nuestro país hacer proyecciones a 30, 40 años no se puede hacer para el tipo de economía que manejamos. Aparte por la falta de seguridad jurídica que hay en el Ecuador. Empezando. No estamos en esas condiciones, muy cierto. Nelson, por favor, quiero preguntarte algo, ¿ya? Y es lo siguiente, y esto va a ser un tema de muchísimo interés para nuestra audiencia. En la situación actual que está el petróleo ecuatoriano empeñado como deuda a China, ¿verdad? Y con las variaciones que ha habido de mercado, ¿qué podríamos hacer ya para que el petróleo ecuatoriano sea rentable para los ecuatorianos y no sea prácticamente hipotecado en su producción al pago de la deuda con China? A ver, revisemos los contratos que tiene el país con PetroChina y PetroTailandia. No son muy conocidos, no son claros, entonces no se puede opinar así leyendo los contratos a ver en qué condiciones se firmaron. Pero noticias de los años pasados decía que el petróleo en una gran cantidad estaba comprometido hasta el 2024 o 2025. Y entonces eso tendrá que seguirse cumpliendo, no hay otra forma, o renegociar en condiciones más favorables para el Estado, pero tendrá que seguirse explotando el petróleo, produciendo y cumpliendo esos compromisos. No es posible desconocer eso porque para el país sería muy contraproducente, ¿no? Y ahora, vamos. Sí, no. Dime. No, por favor. No, era la segunda parte que podemos hacer con el petróleo para aprovecharlo más. Obviamente hay los dos proyectos, ¿no es cierto? Que el ministerio los ha puesto en noticias al menos, pero todavía no se han concretado, que es la construcción de una nueva refinería, la RA, que se llama Refinería de Alta Conversión de 300,000 barriles, que debe ser construida en la costa por un inversor completamente privado, que él escogerá la capacidad, que él escogerá el esquema de refinación. Obviamente la única condición que hay por ahí es que produzca combustibles que le llaman, entre comillas, Euro 5. Bueno, a pesar que Euro 5 es una norma de calidad de emisiones, no es una norma de combustibles, pero hay combustibles que se adaptan para producir esos niveles de emisiones son bajos. Y el otro proyecto que entiendo está a las puertas de que pasemos a color verde en Quito y podría lanzarse el proyecto es la palabra exacta es delegación, es concesión, pero es entregar la refinería de Esmeraldas a un sector privado para que hagan las inversiones que sean necesarias, y ahí hay un proyecto muy bueno, que es el procesamiento de los residuos. Actualmente la refinería Esmeraldas tiene un esquema de mediana conversión y hay una producción aproximada del 38%. Bueno, si se operara 100% son 38,000 barriles por día de fuel oil número 6 que se exportan. Pero en vez de exportarlo, ese residuo se lo podría procesar con unidades de alta conversión, con lo cual tendríamos mayor producción de gasolina del octano, LPG y aceites diluyentes, obviamente con menor contenido de azufre, y se podría obtener gasolinas de mejor calidad. Esos son los dos proyectos que están en la cartera del país, pero esta situación no ha permitido todavía que se aclare el panorama como para tener más clara la idea y el escenario, ¿no? En cuál se va a desenvolver, si hay interés de inversionistas o no,
y en cuánto tiempo se podrían concretar esos proyectos. Ya, Nelson, y supongamos que tenemos la buena dicha y buena suerte de tenerte como presidente de la República. ¿Cuál sería tu primera política en el sector energético, ya, para enrumbar al país, ahora sí, por una senda honesta? ¿Qué harías tú con el sector petrolero? ¿Cuál sería así? Tú tienes aquí el poder en tus manos, tienes un gabinete así de gente que está dispuesta a hacer bien las cosas, que no es ninguna fantasía, porque últimamente he escuchado mucho gente que está harta de la corrupción, gente que está harta, ¿ya?, de que los corruptos manejen, digamos, el futuro del país. Supongamos que gente honesta como tú, como Rubén, ¿ya?, llegan al poder y Nelson es presidente de la República. Nelson, como presidente de la República, en su primer día de gobierno, ¿cuál sería su primera decisión en este gobierno, su primera política ya en el sector petrolero? Adelante, Nelson. No, ok, primero hablemos de la producción. Bueno, el sector petrolero podríamos dividirlo en lo que es las partes, ¿no?, que son los nombres técnicos, no los voy a decir, pero pues es en lo que es la exploración y producción, que es un segmento, y luego es la refinación y comercialización, que es el otro. La exploración y producción obviamente tiene que ponerse recursos. Si el Estado tiene recursos, habría que ver eso, ¿no? Si hay recursos, bueno, invertirlos y optimizar y poner a la gente profesional y honesta que saque hacia adelante ese sector. De otra manera, entiendo que hay algunos campos ya delegados, concesionados o con contratos de provisión de servicios que hacen las inversiones que extraen el petróleo. Tendría que revisarse eso a detalle para ver cuál es lo más conveniente, ¿no? Porque si bien los hidrocarburos son sectores estratégicos, las inversiones no están mal, pero las condiciones son las que deben ser racionales, tanto para el contratista, que obviamente debe tener su ganancia, como debe ser toda actividad, para eso se trabaja, y el Estado tiene que tener su contraparte, pero equilibrio racional, no que favorezca más a la empresa y el Estado quede con nada casi, o con menos, o con una cantidad mínima. La segunda parte, para el aspecto de la refinación, comercialización de los hidrocarburos, ese es un negocio que es bueno desde todo punto de vista. Si lo maneja, se lo manejaría bien desde el sector público, sin injerencia política, sin que, bueno, si el ejemplo es que yo voy a ser presidente, pues no habrá injerencia política de ninguna clase, ¿no? Entonces habría que conseguir los recursos para manejarlo desde el sector estatal, que no es ningún problema manejar ese sector, que yo he pasado por ahí, que estuve de superintendente en el 2008 y en el 2011 y 22 años de experiencia. Se puede eliminar la corrupción, se puede formar profesionales, se puede optimizar el consumo energético, la producción y elevar de nivel a las refinerías, y obviamente las ganancias serán mayores, ¿no? El margen de refinación será beneficioso para el Estado sin que haya corrupción ni otras cosas que han destrozado este sector en los últimos, digamos, del 2012 para acá, fue desastroso. Entonces, esa sería la primera decisión, ¿no? Se trabaja como está y se le pone los dineros que sean los necesarios y se corrige eso. Perfecto. Sería, sin duda alguna, un muy buen gobierno, Nelson. Después del corte, vamos a hacerle la misma pregunta a Rubén. No sin antes anunciar a nuestros auspiciantes. El Estudio Jurídico Seguris, nuestro principal auspiciante. Abogados especializados en comercio internacional. Si ustedes quieren comerciar con Estados Unidos, con Europa, con muchos países hambrientos de productos ecuatorianos, no duden en contactar al Estudio Jurídico Seguris, su puerta al mundo. Y Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Bueno, después de este corte, volvemos con más preguntas aquí en Cuestión de Honor, donde decimos la verdad sin temor.
la mejor música solo por la radio más cargada de la red, Café Club Radio. Café Club Radio. Inicio de espacio publicitario. Charlie 1 a Charlie 2, Charlie 1 a Charlie 2, de copia. Fuerte y claro, Charlie 1. Operación Cine empieza ya. Copiado, Charlie 1. Salgo de oficina, voy por las chicas y nos vemos en el snack bar. Listo, Charlie 2. Entradas a las películas ya en mi dispositivo móvil gracias a la aplicación de Cinemark. Cambio y fuera. Solo en Cinemark vives la emoción del cine. Disfruta de nuestras butacas D-Box y nuestro sonido envolvente XD. Aprovecha nuestras tarifas reducidas y combos de locura. Revisa nuestra cartelera de tus películas favoritas y compra ya tus entradas en línea entrando a www.cinemark.com.es o compra ya tus entradas en nuestra nueva app. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Te extrañamos y nos preparamos para tu regreso. Hemos tomado las siguientes medidas de seguridad para protegerte mientras te encuentras en City Mall. Toma de temperatura de visitantes, dispensadores de gel semiautomáticos, alfombra de desinfección. Recuerda usar siempre tu mascarilla. Instalamos señalética informativa en varios puntos de City Mall. En escaleras deberás mantener una distancia de 4 escalones. Prioridad de ascensores para personas con movilidad reducida y para carros de compras. Lávate las manos al entrar y al salir de los baños. Los lavamanos y urinarios están distanciados entre sí. Las mesas están dispuestas estratégicamente con el distanciamiento adecuado. Realizamos control de aforo de visitantes al centro comercial. Tu seguridad es importante para nosotros. Bienvenidos a City Mall. Vive el shopping. Disfruta de una estancia placentera en el corazón de la ciudad de Guayaquil, cerca del Parque Centenario, bancos, locales comerciales, parques, atractivos turísticos y mucho más. Contamos con 60 habitaciones equipadas con aire acondicionado split, televisión por cable, teléfono, agua caliente e internet a un cómodo precio y con una excelente ubicación. El Hotel Alexander es tu mejor opción. Contáctanos al 04-253-2000 o 093-940-1271. Síguenos en Facebook e Instagram como Hotel Alexander S. Fin de espacio publicitario. Llegó nuestro momento, siempre en sintonía donde sea que me encuentro. Con Café Club lo más cool estás oyendo. No me escuchas porque somos como tú, somos Café Club. Latinoamérica directo, solo aroma de café. Damos junto a ti donde sea que tú estés. Sabemos quién eres tú porque todos somos Café Club. Aquí en Cuestión de Honor, donde decimos la verdad sin temor. Y bueno, estamos aquí de vuelta con nuestros invitados, Rubén Uzca y Nelson Chulde. Ahora, Rubén, la misma dice a Nelson. Digamos que tenemos la buena dicha y suerte de que tú seas presidente de la República, ¿ya? ¿Cuál sería la primera política que tú tomarías para tu sector empresarial? ¿Ya? Que favorezca tu sector y por ende la producción del país, genere más empleo, porque aquí no cabe duda, ¿ya? La empresa, cuando es eficiente, genera empleos, porque en cambio la empresa, obviamente la empresa cuando explota a los empleados no genera empleo, genera sufrimiento. Pero hablemos de una buena empresa, donde hay empresarios honestos con responsabilidad social, ¿ya? Supongamos que en esta buena dicha de tenerte como presidente, tú tienes en este momento el poder de tomar la primera política respecto al sector de importación de repuestos y el sector automotriz. Cuéntame, Rubén, ¿cuál sería el futuro para tu gremio? ¿Qué decisión vas a tomar en base al futuro de ellos? Cuéntame. Bueno, en primer lugar, pues, lo que haríamos, Francisco, es analizar el tema de aranceles, ¿verdad? Pero yéndonos un poco más, abriendo el campo un poco más, me gustaría hacer un análisis. Si tenemos el sector petrolero,
que el país está generando, lo primero que haríamos es que esos ingresos que nos genera el petróleo, lo haríamos es invertir, por ejemplo, para mí, en el sector del agro. Ya no seguir reinvirtiendo en el sector petrolero. Para mí eso es una rueda que está en el fan. Subsidios. El sector petrolero para mí ya es un error del país. Hay que apostarle al agro. Ahí está el 33% de la mano de obra productiva del país. Pero lo que se hace con el agro en los últimos, hablamos de 10, 15, 20 años, prácticamente ha sido un sector olvidado. Debemos tomar ejemplo de economías que han actuado bien. Siempre a veces las comparaciones son un poco molestosas, pero hablemos de economías que se han manejado con el petróleo y que lo han manejado de forma distinta a lo que han manejado en el país. Noruega, por ejemplo. Noruega es un país, siendo petrolero, ellos no dependen del petróleo únicamente y subsidian. Lo que hace Noruega es que con el ingreso del petróleo lo mandan a una cuenta de fondo, a un fondo de ahorro. Para esta forma, ¿qué hacen ellos? Hacen fideicomisos para que ese dinero siga creciendo, cosa que aquí se hizo el cambio lo contrario, ¿no? Los pocos ahorros que teníamos, algún gobierno anterior cogió, lo sacó, comenzó a hacer obras, entre paréntesis, pero que nos genera ahora un gasto corriente que no podemos mantenerlo. Eso es un grosso error. Lo que hay que hacer, repito, el dinero del petróleo es tenerlo, crear un fondo, pero ¿para qué? Para invertirlo en el sector agrícola. Hay otros sectores, como ustedes dicen, bueno, para pensar en mi sector, lógicamente pues, lo que habría que hacer allí es hacer un análisis de cómo está pues, el tema de los aranceles, dar facilidades a los sectores pues, de repuestos, eso es bueno. Pero sobre todo, me dirigiría es a industrializar. ¿Qué necesitamos para que vean empresarios que quieran industria? Ya no tener que importar los repuestos, sino que comencemos a hacer aquí los repuestos, comencemos a hacer nosotros ahí ya que fabriquemos. ¿Qué necesitamos? Allí podríamos invertir el dinero, ahí sí, de lo que está produciendo el petróleo, pero para ya crear una nueva fuente de desarrollo productiva en el país. Es lo que hay que hacer. Mi perspectiva, Francisco. Muy bien, Rubén, muy bien. Seguro tu respuesta ha saciado la curiosidad de muchos de nuestros oyentes y televidentes, porque ahora estamos por Zoom. Aquí lo vemos ya por video. No, es una de las grandes ventajas de esta época, ¿no? Ahora, Nelson, tengo una pregunta, ¿ya? Respecto al sector petrolero en el Ecuador, ¿ya? A ver, hay gente que dice que la corrupción de por sí que conocemos hoy por hoy empezó a raíz del boom petrolero del Ecuador. ¿Por qué esta situación de corrupción en el sector petrolero no sucedió o no ha sucedido tan visiblemente en otros países como por ejemplo Estados Unidos, como en Ecuador? ¿Será acaso que el petróleo ecuatoriano debería dejar de ser exclusividad del Estado ecuatoriano y pasar más bien a manejarse por empresas privadas como sucede en otros países? ¿Debería ocurrir esto como para que mejore la situación o no? ¿Deberíamos llegar al punto de que el negocio petrolero lo maneje el sector privado? ¿O quizás no sería muy recomendable en nuestro caso? ¿Qué crees tú? ¿Serviría esto para luchar contra la corrupción o no? Nelson. A ver, veamos el ejemplo que han tenido países como Chile, ¿no? O Ecopetrol en Colombia, siendo unos ejemplos bastante cercanos, diría yo, buenos ejemplos como para el funcionamiento de estas empresas. Sin dejar de ser estatal, pero por ejemplo en NAP trabajan en equipo realmente, ¿cierto? Tanto los directivos como los trabajadores y los sindicatos, ¿no? Y han llegado a un acuerdo donde depende de las ganancias o de la gestión
que tenga la empresa, pues si se ha optimizado y los recursos, las ganancias son mayores, pues son beneficiarios los trabajadores de esa ganancia. Entonces han comprometido a la clase trabajadora para que unando esfuerzos, dando su mejor potencial, cuidando de que el trabajador haga su y cuidando que no haya corrupción, pues se logra una empresa sana, saludable y robusta, lo cual no ha pasado aquí, ¿no? Aquí en Ecuador, en el sector petrolero, desde, bueno, que yo entré en 88, 96 y algunos gobiernos se tenía a nivel de gerente general, de pero no más, pero luego ya en el 2007, 2008 ya empezó otra modalidad donde había un cambio de gobierno, cambiaba la cabeza y cambiaba toda la jerarquía media de jefaturas y las intenciones no eran las mejores. O sea, y ahí están los ejemplos, ¿no es cierto? El 2008 para acá o 2012 para acá adelante, donde llegaron equipos completos, pero para hacer su festival de contratos, nomás contratos principales y luego hacían un chorizo de complementarios. Ese no era un manejo adecuado. Entonces ahí la parte técnica o el bienestar de la refinería o del país les importaba muy poco. Estaban enfocados en sacarle beneficio, en firmar contratos y ya sabemos cómo actúan, ¿no? Y ahora mismo hay algunos directivos en prisión, ¿no? Pagando pena por esas actuaciones. Pero hubo mucha gente de nivel medio que estuvo en eso, pero hasta ahora no se ven afectados y han seguido tranquilamente. Y lo peor que pasó ahí, en esa época, el 2012 para acá, es que no solo hicieron daño de la forma que trabajaron, de la forma que, digamos, no administraron, desadministraron, pero dejaron sembrada la semilla, la mala costumbre, una cultura de trabajo fatal, de tal forma que los nuevos funcionarios que quedaron o otros nuevos que ingresaron piensan que eso es lo normal. Y eso tiene que desterrarse. La única forma, como yo lo veo, es creando un ambiente de idoneidad, de profesionalismo, de honestidad. Pero no se va a hacer con los mismos que estuvieron en eso. O sea, eso es una utopía. Tiene que entrar gente convencida de eso, que sea un ejemplo, que tenga liderazgo y que no haya tenido un pasado corrupto. Y luego, poco a poco, a mediano plazo o a largo plazo, eso se irá transformando en una empresa ya con mejores valores. De otra forma, no hay cómo combatir la corrupción. Ahora que para combatir la corrupción se la privatice, se la venda, se la delegue o la concesione, puede que funcione, pero en ese punto, pero el Estado dejará de percibir un buen margen de lo que ese negocio da, ¿no? Si lo entrega a un privado, el privado va a ganar su muy buena parte, que si estuviera en el sector público, eso vendría a los trabajadores o al Estado mismo y se reversaría, ¿no es cierto? Todo se quedaría aquí, los dólares. Pero si viene un privado, probablemente esos dólares se van para el extranjero. Por ahí es mi apreciación de la corrupción en el sector petrolero. Nelson, me llegó por WhatsApp una pregunta de un televidente, bastante interesante. El sector petrolero y la explotación del sector petrolero siempre ha estado muy relacionada a los daños ambientales. Nuestro televidente pregunta, ¿acaso hemos llegado a una etapa en la que pueden convivir en armonía la explotación petrolera y el cuidado del medio ambiente? ¿O tenemos que decidir una u otra, como ocurrió con el Yasuní o está ocurriendo con el Yasuní? ¿Qué opinas tú, Nelson? ¿Es posible tener explotación petrolera amigable con la naturaleza? Pues ese es un tema, digamos, muy especial y delicado, ¿no? Las personas que están en el sector del cuidado del ambiente, pues
van a oponerse, ¿no es cierto? O van a exigir que la actividad petrolera, sea en la exploración, producción, o sea en la refinación y comercialización, sea lo que se llama limpia. Pero no hay tal cosa, no hay una actividad industrial petrolera así como el 100% limpia. Vamos a poner el ejemplo de Refinería Esmeraldas, que es lo que más conozco. Es una industria la más grande del país. Tiene 23 hornos y calderas, por lo tanto emite toneladas y toneladas de gases de combustión, que son vapor de agua, CO2, CO y probablemente óxidos de azufre. Pero, o sea, esto es contaminación del ambiente, igual que cualquier actividad humana. Nosotros cuando estamos aquí mismo hablando y respirando, estamos consumiendo oxígeno y estamos emanando CO2 a la atmósfera. Solo que en la industria es algo más grande. Pero para eso hay la legislación ambiental donde establecen límites permisibles, ¿sí? Límites máximos permisibles para todas estas emisiones gaseosas que, para ponerlo ahorita, son el SO2 principalmente, ¿no? Y para las descargas hídricas también hay límites permisibles que debe cumplir el agua que después de utilizar los procesos de refinación se le descargue al medio y será algún río. Igual pues la misma situación aplica para la extracción, donde existen desde las etapas de la prospectiva, ¿no? Donde hacen las detonaciones, la sísmica y luego ya la perforación de los pozos y luego la extracción, y tiene que haber vías, tiene que haber actividad humana mínima. Eso sí, tiene que ser lo mínimo posible, sin afectar al medio ambiente, a la naturaleza. Pero normalmente esa línea es muy difusa. O sea, yo creo que habiendo una responsabilidad comprometida tanto del operador, o en este caso Petroecuador o Petroamazonas o las privadas, pero debería ser de conciencia propia que es buen negocio cuidar el ambiente, ¿no? Porque el ambiente saludable es lo que nos mantiene, lo que lo mantiene al planeta, ¿no? Para que tenga un aire respirable y la naturaleza o los suelos sean cultivables y las personas que están en el entorno no sufran de enfermedades, no sean afectadas. Es muy difícil eso. En Ecuador tal vez está desbalanceado eso, está más orientado a la producción que al cuidado del medio ambiente. Esa sería mi opinión al respecto. Muy bien, muy bien. A ver, una pregunta para ti, Rubén. A ver, dice un televidente aquí presente, bueno, que me ha escrito también por WhatsApp. Déjame leer bien el mensaje. Dice, a ver, Rubén, dice, ¿estás listo para el mundo de los carros eléctricos? ¿Crees que ha habido suficiente estímulo en el Ecuador para fomentar esta nueva industria? ¿O qué crees que falta para llegar al punto de usar estas energías consideradas limpias? Francisco, hay que ser muy sincero en esto. Si la economía se estanca con los problemas que estamos viviendo y aparte los problemas que ya estamos acarreando de malas decisiones de gobiernos anteriores y el actual, es muy difícil que la gente pueda acceder a nuevas tecnologías o sobre todo crecimientos rápidos. Quizás llegarán de manera muy lenta. Repito, depende mucho de la dinámica de la economía y de cómo puedan las decisiones tomar ya nuestro gobierno, que ya ha demostrado las decisiones que toma. Pero el gobierno que llegue ahora en el año 2021 debe tomar decisiones muy acertadas, porque el crecimiento que venimos ya acarreando en comparación, por ejemplo, a otros países de la región, estamos creciendo de una manera muy lenta, ¿sí? Y eso quisiera tocarlo rápidamente porque me interesa mucho, hablando justamente de cómo dinamizar la economía del país. Y hablemos de la región. En los últimos años, por ejemplo, son cifras, las cifras del Banco Mundial nos dicen que del año 2000 al 2006, como país tuvimos un crecimiento del 4.8%. Sin embargo, en la mayor bonanza petrolera que tuvimos y que vimos, de 2007 al 2015, tuvimos un crecimiento del 3.8%.
mientras otros países de la región tuvieron crecimientos del 16, 18%. Entonces, la verdad, estamos bastante estancados por las malas decisiones económicas. Tenemos que esperar que el gobierno que llegue sea un gobierno que tome decisiones dirigidas a que el sector económico se reactive de manera real, que la inversión a este país llegue. Nosotros tenemos muy poca inversión en comparación a otros países. El país, uno de los mejores países económicamente hablando de la región actualmente es Chile. Pero si comparamos con Chile, la inversión, estamos años luz. No podemos hablar quizás de cambiar, peor en el sector automotriz, donde va o ya se está viendo una pequeña recesión. Entonces, yo creo que el problema, hay que, para saber cómo vamos a tomar como sector automotriz el cambio, a vehículos económicos, dependerá mucho de las decisiones del gobierno que entre el próximo año. Si es que hay realmente incentivos, podremos hablar que se puede comenzar a desarrollar un nuevo tipo de vehículos acá en el país. Aparte, algo importante, Francisco, hablando un poco del tema del petróleo, no sé si estemos de acuerdo con Nelson. Lo que estamos haciendo en el tema de subsidiar combustible, que encima no es un combustible limpio, el petróleo es un combustible que contamina mucho, es que hacemos menos competitivas las energías limpias. Estamos haciendo eso. Estamos subsidiando el petróleo en comparación en otros países de la región que tienen otra visión. Entonces nosotros seguimos queriendo insistir en el tema de subsidiar el petróleo, repito, y nos volvemos menos competitivos con energías limpias, que son las que realmente están abriéndose campo en el mercado, no solo latinoamericano, en los mercados mundiales, ¿no? Esa es mi respuesta, Francisco. Muy bien. Bueno, como ya estamos a punto de dar el cierre del programa, quiero que en 30 segundos ya ustedes me den una conclusión de si el Ecuador debería de seguir, al menos en este futuro inmediato, aprovechando el petróleo como principal recurso económico. Por favor, Nelson. Le toca obligatoriamente. Como ya hablamos, tiene compromisos a futuro, ¿no? De entregar petróleo. Obviamente tiene que hacer las mejores inversiones en la exploración y producción para cumplir con eso. Y luego tener la materia prima para seguir procesando el crudo en la refinería Esmeraldas, porque el parque automotor va a seguir, ¿no? La industria automovilística va a seguir, no sé cuántos años, 20 años más con gasolinas y diésel. Eso no va a desaparecer de la noche a la mañana, y las energías alternativas o los autos eléctricos irán entrando poco a poco, pero será en un rango de unos 20 años. Así es que el petróleo tiene que seguírselo administrando de la mejor forma, haciendo las inversiones, y esperemos a ver qué pasa con los proyectos que lleva adelante el Ministerio sobre la refinería de alta conversión y la delegación de la refinería Esmeraldas, que sería muy bueno si se concreta cualquiera de los. Entonces hay que ponerle toda la fuerza todavía al sector petrolero, para que sea manejado por gente profesional, gente honesta, sin compromisos, y el Estado que ya le baje un poco la influencia política, para que no haya las llamadas y el otro y los contratos y ayúdame aquí. Tiene que ser, o sea, si es bueno, se lo ayuda, o al menos eso hacía yo cuando tuve la superintendencia, con gusto se ayudaba. Si de eso se trata, ¿no? Hacer las cosas bien y de la mejor calidad. Entonces, esa sería mi opinión al respecto del futuro de la administración del sector petrolero. Muy bien. Y para concluir, Rubén, por favor, en 20 segundos, 30, antes de dar el cierre. Mira, Francisco, ahora ya dependemos del petróleo. Lo que se debe hacer es parte de esos ingresos, invertirlo en la generación de nuevas matrices productivas. La agricultura, industrializar ciertos sectores. Porque el hecho de que el país no ahorre nos vuelve poco competitivos. Las personas van a invertir cuando ven un país
que realmente lo vuelve altamente competitivo. Por ejemplo, que fomente políticas públicas en favor de las personas que vengan a invertir, por ejemplo, como lo decía hace un momento, en temas industriales, en industrialización del agro. A eso debemos apostar. Debemos ir con el petróleo porque estamos ya en el petróleo, pero debemos abrir zonas francas, por ejemplo. Debemos crear nuevas matrices productivas. Hacia allá es el futuro del país. Esa es mi visión. Muy bien. Bueno, señores, ha sido todo un gusto tenerlos aquí presentes. He aprendido, nuestros radioescuchas también, televidentes también. Y bueno, para cerrar el programa, no sin antes mencionar a nuestros auspiciantes. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Y Estudio Jurídico Seguris, seguridad jurídica. Su puerta al comercio internacional y al negocio con el mundo entero. Así que, señores, este ha sido un programa más de Cuestión de Honor, donde decimos la verdad sin temor. Nos vemos la próxima semana, viernes 5 de la tarde, por Café Club Radio.